Salud Digital, un podcast de Doc24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de Doc24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En este episodio conversaremos acerca de qué es el well-being corporativo y cómo podemos alcanzarlo para lograr el bienestar de los colaboradores en contextos dinámicos. Hoy nos acompañan Nancy Martínez, CEO de Grupo Live y Empresas Más Felices de México, y Luján Bustos, líder de cultura de Great Place to Work Argentina. Bueno, Nancy, Luján, me gustaría que comencemos primero entendiendo un poco a qué llamamos well-being corporativo. Perfecto, eso es importante. Bueno, pues mira, hay muchos conceptos, ¿no? Hemos venido evolucionando del wellness al well-being, y creo que la diferencia está en que el well-being es mucho más integral y es un estado en que la persona se siente conectada con la organización, se siente segura, se siente valorada conforme a lo que está viviendo en su trabajo. Y nosotros desde Empresas Más Felices lo que hacemos es uno de los niveles en donde la persona se tiene que sentir bien en la parte física, en la emocional, en la espiritual, en la financiera y espiritual, ¿no? Entonces creo que es importante conectar a las personas desde ese punto de vista, y ese es el desafío de las organizaciones. Muy bien. Y Luján, ¿cómo lo ves vos? Desde Great Place to Work, a través de todo este tiempo de investigaciones, ¿no? Y sobre todo post-pandemia, vemos que a la hora de abordar el tema y en las agendas de las organizaciones, lo que es el well-being, sobre todo el bienestar, está como en el centro, ¿no? Hoy las organizaciones están construyendo cultura, sobre todo, y trabajando en pos de poner a las personas en el centro desde el plano bienestar. Como decía Nancy, desde el plano de salud física, salud mental, salud espiritual. Los programas que se están desarrollando dentro de las organizaciones están en línea con esas temáticas, y cada vez más son las organizaciones que lo ponen sobre la agenda estratégica, ¿no? Hablando del negocio específicamente. Bien, yo considero también, en base a lo que mencionan, que la pandemia también fue un momento bisagra también para el crecimiento y para la adopción también de este tipo de estrategias dentro de las organizaciones. En base a esto, ¿qué identifican como problemas que hoy tienen las organizaciones en América Latina respecto de promover el bienestar dentro del entorno laboral? Déjate cuento algunos que nosotros desde lo que hemos hecho nos hemos dado cuenta que sucede. Lo primero es pues que no saben diseñar una propuesta de bienestar conectada a la estrategia, ¿sabes? O sea, nosotros hemos aplicado este modelo de Empresas Más Felices, que es la certificación, a más de 150 empresas. Y entonces de repente algo que nos damos cuenta es que las empresas improvisan, ¿sabes? Entonces, nuestros líderes están estresados y los colaboradores ya se quejaron. Hay que hacer algo con los líderes. Oye, Nan, es que nuestra gente está presentando problemas de salud mental ahorita con el tema de la NOM, hay que hacer algo. Y creo que estamos siendo muy reactivos y no estamos siendo una organización, no estamos siendo organizaciones que planeemos la prevención, ¿sabes? Y creo que este es un desafío que están presentando las organizaciones. Otro desafío que nosotros nos hemos percatado es que implementan acciones y no necesariamente son aprovechadas por las personas, ¿no? Entonces de repente, es que tenemos psicólogo, tenemos nutriólogo, tenemos un montón de iniciativas y la gente pues no las quiere tomar, ¿no? Y entonces de repente la pregunta es, ¿y cómo fue que diseñaste esas estrategias? ¿Con base en qué? Y entonces de repente las creamos con base en nuestra experiencia, con base en lo que queremos para la gente, pero no estamos escuchando, no nos estamos bajando a ciertos niveles, a estar atentos, qué es lo que la gente necesita. Y una tercera situación que nos hemos dado cuenta es que las empresas generalizan las iniciativas y ya no pueden generalizar. Entonces de repente es, oye, Nan, es que ya tenemos la iniciativa del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día del Niño, hacemos como todas estas iniciativas, el Día del Cumpleaños, y de repente es, oye, primera pregunta, ¿cuál es el perfil de tu gente? O sea, ya no tienes solamente mamás, ya no tienes solamente papás. O sea, ¿cuáles son esos perfiles a los cuales tú tienes que customizar tus iniciativas de bienestar? No es lo mismo un joven soltero que una mamá soltera, por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno tiene necesidades distintas. Y bueno, hay más iniciativas, pero pues aquí hay que hablar con Luján también para que nos cuente otras. No, sin dudas estamos desde la mirada que tenemos desde Great Place to Work, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con vos, Nancy, en el sentido de que las organizaciones como desafío principal tienen esto de buscar prácticas que sean
más humanas y acordes a la cultura de las organizaciones, ¿no? Ya lo transaccional, un mero beneficio que sea transaccional de la cultura no tiene el mismo impacto en los tiempos que corren, ¿no? Ese es el principal desafío dentro de lo que es diversidad. También en la inclusión, tomar la singularidad de las personas y adaptar las prácticas a lo que la cultura de la organización necesita, ¿no? Eso como primera medida. Otro de los aspectos que vemos como desafío tiene que ver con trabajar mucho la seguridad emocional y psicológica de las personas. Conforme vamos teniendo más momentos y contextos de incertidumbre, es más difícil la gestión, ¿no? Y construir prácticas que vayan acorde a los tiempos que corren. Tercer punto, el trabajo con los líderes. Es un desafío poder trabajar con aquellas personas que quizás tienen una mentalidad más tradicional, que no está bien ni mal, ¿no? Es diferente. Y sobre todo quienes ocupan cargos de decisión puedan apropiarse de las prácticas y también construirlas junto a recursos humanos, ¿no? En ese caso. Buenísimo, buenísimo, Luján, lo que mencionaste sobre todo al final y lo que mencionaban del tema del abordaje diverso, también de entender los cambios culturales, de entender las formas en que nosotros también nos vemos atravesados por distintas situaciones y cómo las organizaciones tienen que acompañar estos procesos de cambio, de consumo, de hábitos. Y en base a eso, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo menciona que 4 de cada 10 personas en América Latina han sufrido estrés laboral. Qué importante esto respecto de la salud mental y qué impacto ustedes consideran que tienen en la productividad y en la gestión de clima laboral. Ay, muy bien, bueno, se quedaron cortos. Si les hablo de México, estamos hablando del 75% de las personas que están, ¿no? Este tema de estrés, ¿no? A través de todo lo que les está pasando dentro del trabajo, pero no solo dentro, también fuera, y esa es parte importante de definir, ¿no? ¿Qué es el estrés laboral, ¿no? Y es donde las personas en realidad sienten mucha presión en su entorno o en su trabajo por saturación física, saturación mental, y tienen muchas consecuencias en temas de salud. Y bueno, algunas pueden ser en tema cognitivo, tema físico, pero lo interesante de todo este tema es el impacto que tiene a nivel laboral, ¿no? Porque no solo reduce la productividad, también tiene descenso en la calidad de vida, tienen temas, como les decía, de problemas físicos, problemas mentales, trastornos de depresión, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Se detonan problemas familiares, hay gente que termina en temas de alcoholismo, otro tipo de adicciones. Y creo que aquí el desafío de las organizaciones es aprender a identificar los síntomas, ¿no? Porque hay 4 tipos de síntomas que las organizaciones tienen que detectar. Uno es el emocional, ¿no? O sea, desde que las personas están irritables, están, por ejemplo, frustradas con agotamiento, con ansiedad. El tema cognitivo, ¿no? Cuando la gente ya no puede concentrarse, cuando se le olvidan las cosas, cuando ya no están tan atentos, tienen olvidos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? En este tema, el tema fisiológico, la gente que se está enfermando, que tiene problemas ya de espalda, de cuello, de malestar estomacal, fatiga, o el tema conductual, ¿no? Cuando ya están cometiendo muchos errores, cuando se reportan constantemente enfermos. Y bueno, todo esto detona muchas veces que ni siquiera los colaboradores lo externen, ¿eh? O sea, se viene el tema de la ausencia silenciosa, ¿no? Este tema de renuncia silenciosa o cómo se le llama de despido silencioso también, ¿no? Sí. Muchos síntomas que ya están presentándose en las organizaciones y a veces el colaborador la está pasando mal y ya ni siquiera lo dice, ¿sabes? Se ausenta. Entonces hay muchas cosas que las organizaciones tienen que empezar a hacer para evitar que el tema del estrés laboral sea algo que afecte a las personas. Y ya nada más para cerrar, hay algo que nos dice, no, deja tus problemas afuera. A ver si es cierto que aquí vienes y solamente enfócate en el tema laboral, pero creo que ahí es donde está el desafío de las organizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, tenemos ahorita una organización con la que estamos trabajando en donde el equipo directivo es un caos, se llevan muy mal, se agreden entre ellos, hay un tema de faltas de respeto, ¿no? Llega un colaborador y le faltan al respeto, entonces imagínate el tema de todas las circunstancias que pueden estar en la organización, pero aparte que el colaborador tenga que no solamente enfrentar lo que le sucede en la empresa, enfrentar también lo que te sucede afuera, y entonces la combinación de varios aspectos genera mi estrés, ¿no? Esa certeza sobre el futuro, que las personas, y lo comentabas, Luján, o sea, si yo sé que o no tengo certeza de qué va a pasar conmigo, pues
Muchas veces me termino aguantando dentro de la organización los malos tratos, la falta de objetivos, la falta de claridad de lo que se espera de mí, no me siento valorado, no me siento querido. Entonces, una bola de nieve que nosotros tenemos que enfrentar en la organización y eso genera estrés, ¿no? Sin dudas, y un poco aportando lo que comenta Nancy, el trabajo es parte de la vida del ser humano, o sea, no está ajeno a lo que es el contexto personal. Y el mayor impacto que también nosotros vemos en cuanto a contextos de estrés, personas estresadas, obviamente tienen un impacto en la productividad, pero también en la retención del talento. Si una organización no puede brindar prácticas o un espacio donde la persona se puede desarrollar, crecer y estar pleno, equilibrado mentalmente, físicamente, difícilmente pueda rendir y difícilmente vaya a querer seguir aportando un valor agregado a la organización, ¿no? La productividad tiende a disminuir. Muchas veces las personas tienden a irse y buscar otros contextos, otras marcas empleadoras donde poder ¿no? Estar mejor, básicamente. Sí, totalmente. Sobre todo eso que mencionás de a veces cometemos el error de pensar en una adentro y una afuera, como si el bienestar tendría que ver solo con lo que pasa dentro de la organización o dentro de tu entorno de trabajo, y una vez que terminas tu jornada laboral, tu vida es completamente distinta. Entonces, poder pensar de una manera integral y cómo las organizaciones también hoy se tienen que replantear nuevas estrategias para pensar en ese todo, desde la diversidad, desde los cambios también, no solo en materia de flexibilidad laboral. O sea, ¿cómo consideran ustedes que hoy están paradas las organizaciones frente a todos estos cambios? Por un lado, las altas tasas de estrés y otras situaciones que pueden devenir también en un malestar físico, social, hasta todo lo que tiene que ver con estos cambios de jornadas reducidas, flexibilidad laboral, trabajo híbrido. ¿Cómo están paradas hoy las organizaciones frente a todo este tipo de situaciones que están aconteciendo? Yo creo que hay diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Las que ya tienen en su estrategia este tipo de iniciativas y que ya inclusive venían trabajando como home office, con trabajo híbrido y que ya tienen un proceso de aprendizaje ya más incorporado a la organización. Están las que están aprendiendo y están implementando acciones y se están enfrentando, topando con pared, ¿no? O sea, hace poco me habla una organización y me dicen, Nan, es que ya la gente no quiere entrar a trabajar. Teníamos 3 candidatos súper buenos, pero en el momento en que supieron que aquí trabajamos 100% presencial, nos dijeron no, gracias. Entonces, si las organizaciones que están aprendiendo no están dispuestas a ir ajustando sus políticas internas, sus procesos, sus metodologías para esto nuevo que viene, les va a costar muy caro. Y están unas terceras, las que no están aprendiendo y que no están cambiando, ¿sabes? A mí me sorprende que después de pandemia hay muchas organizaciones que se resisten al cambio, ¿no? Y esto tiene que ver con una connotación, no nada más de la organización, también tiene que ver con los líderes y los colaboradores. Mira, hay otra organización que tenemos que decían, les dimos trabajo híbrido. La gente tenía que venir 2 veces a la organización. Y cuando eran los días que tenían que venir, un día vino nuestro CEO a la organización y no había más que 3 personas el día que les tocaba venir. Entonces, ¿qué hizo el director? Pues ahora vienen todos a trabajar todos los días. No lo aprovecharon, ahora vienen, ¿saben? Entonces, pero eso se me hizo muy drástico, pero creo que todo tiene que ver con las formas, en cómo estamos bajando las estrategias, cómo nos comunicamos con nuestra gente, el para qué estamos haciendo las cosas. Y entonces una corresponsabilidad, líderes, colaborador, organización. Entonces, creo que las organizaciones están ahí y pues vamos evolucionando y vamos aprendiendo, ¿no? Hay un estudio que hizo Aon que me encanta dar el dato porque son 1,648 empresas que se les aplicó esta encuesta, de las cuales solamente el 24% tiene una estrategia sólida de bienestar. Y todas las demás dicen, sí es importante, ¿no? Pero ¿dónde está? O sea, el tema es que haya congruencia entre si es importante para mí cambiarle la vida a mis colaboradores o cuidarlos versus la estrategia. Y creo que ahí hay mucho trabajo que hay que hacer todavía. Sin dudas, no hay un contexto homogéneo, ¿no? Esto dependiendo de cómo se esté trabajando la cultura de cada organización. Como decía Nancy, hay organizaciones que tienen una sólida base de prácticas de bienestar que conforme se fue desarrollando la pandemia tuvieron que construir muchas más prácticas para el trabajo remoto, trabajo flexible, y hay otras tantas que todavía siguen conservando esa estructura más tradicional de trabajo y son quienes quizás tengan el mayor desafío, ¿no? A la hora de fidelizar talentos y atracción. ¿Cuál es el valor diferencial de esas organizaciones que quizás
por cuestiones de industria tienen que, ¿no? Obviamente, seguir trabajando de presencial o de determinada forma, pero a su vez cómo van construyendo prácticas adicionales que también logren abordar el bienestar de esas personas, ¿no? Que tienen que seguir determinado tipo de forma de trabajo. Totalmente, y cómo lograr también ese equilibrio. Y también mencionando un poco lo que tiene que ver con el bienestar, cómo salud también viene a ganar cierto protagonismo respecto de cómo cuidamos la salud física, emocional, integral de los colaboradores, pensando un poco en la realidad que tiene América Latina. Quizás Argentina tiene un sistema de salud un poquito más amplio en cuanto a coberturas. México quizás tiene algunas limitaciones respecto del acceso a los servicios de salud, donde el costo es mucho más alto. Creo que ahí las organizaciones también tienen grandes desafíos que tomar y que llevar adelante en materia de estrategias. Y en relación a esto, ¿cuáles consideran ustedes que podrían ser las claves o las herramientas que deberían empezar a desarrollar o llevar adelante las organizaciones? ¿Qué recomendaciones ustedes le podrían dar a los líderes en materia de bienestar y en cómo alcanzarlo para mejorar, obviamente, la calidad de vida de los colaboradores? Bueno, mira, en mi experiencia, creo que el primer punto, y es tan básico y es gratuito, ¿no? Es estar cerca de tus colaboradores, estar escuchando constantemente. Pero no solo escuchar, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste? ¿Sabes? ¿Y cómo vas a demostrarle a tus colaboradores que importa su opinión, que los escuchaste? Porque conozco organizaciones que escuchan, pero después no hacen nada. Entonces, el tema no es solo escuchar. El tema es qué vas a hacer con eso que escuchas y cómo le vas a demostrar a tus colaboradores que hay cosas que sí puedes hacer y cosas que no. O sea, y fíjate, a veces son tan básicas las cosas. En el último diagnóstico que hicimos, una de las cosas que hacía la gente que decía dices que no conozco mis prestaciones y pensaban que la organización no se preocupaba por ellos. Hicimos toda una estrategia en donde a uno se le fue comunicando cuáles eran todas esas acciones que la organización estaba haciendo a favor de ellos. Se puede decir que contabilizamos. ¿Qué quiere decir? Le decíamos, mira, en pesos recibes tanto dinero, ¿sabes? Y las prestaciones que recibes son todas estas. Y si tú me tuvieras que pagar, implicaría esto. La gente estaba tan contenta porque decía, ay, no sabía que tenía todo esto. Y eso es responsabilidad también de los colaboradores, entiéndase por esto, pero bueno, una acción pequeña que no le costó a la organización, ¿no? Hizo un cambio, digo, más cosas adicionales que hicimos, pero hizo un cambio sustancial en la organización. Ahora, otra de las cosas que desde nuestra experiencia también tienen que pasar es que recursos humanos no es una posición que deba estar en un escritorio. O sea, recursos humanos tiene que estar con la gente, tiene que generar confianza, porque luego recursos humanos es la que menos confianza da a la gente. Entonces, tiene que estar cerca en las fábricas, en el piso, conectando con la gente. Y eso es algo que pocas veces, sinceramente, yo lo he observado en nuestros líderes de recursos humanos. Piensan que es atrás del escritorio y es como ventas, ¿no? Ventas tiene que estar con el cliente, recursos humanos tiene que estar con su cliente interno, en el piso, codo a codo. Lo que decíamos hace rato, customizar las necesidades para cada perfil. O sea, si las organizaciones no entienden que ya cada perfil de nuestra gente tiene necesidades distintas y customiza, ya hay tecnología, ya hay aplicaciones, ya hay muchas cosas que no son tan caras que te permiten hacer esto. Si yo le dijera ahorita a la gente y al líder de recursos humanos, oye, dime por generación cuánta gente tienes. ¿Cuánta gente casada? ¿Cuánta gente soltera? ¿De qué edades? ¿No? ¿Cuáles son sus principales gustos? ¿Cuáles son sus hobbies? Parecería una tontería, ¿no? ¿Quién tiene perrijos? O sea, desde analizar todo eso, podríamos hacer una estrategia mucho más customizada, más económica, más dirigida y con mejores resultados. Y por último, o sea, tenemos que enseñar a nuestros líderes a gestionar el bienestar. ¿Sabes? Esto es bien delicado porque, primero, no podemos enseñar a nuestros líderes a gestionar a otros cuando no se saben gestionar a sí mismos. O sea, tengo líderes con los que estamos trabajando que dices, o sea, por ejemplo, tengo una líder que es una directora ejecutiva de una empresa que le grita a los colaboradores, ¿sabes? Les grita, los trata mal, los mengunea, o sea, todo. ¿Y cómo le dices, oye, te tengo que entrenar, te pongo un coach para que gestiones mejor a las personas? Nadie le va a creer. Entonces tienes que trabajar en ella, en que sea una mejor persona, en que arregle sus broncas personales, en que arregle sus creencias limitantes, ¿no? Antes de que gestiones a otros. Y entonces cuando aprendes a gestionarte a ti mismo, es mucho más fácil que aprendas a gestionar el bienestar de la gente. Yo les digo a mis líderes, mira, tú tienes que ser tan capaz de que cuando entra alguien por la puerta, con la simple mirada de que tú ya lo conoces, lo escaneas y dices, algo tiene, algo no está bien. ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer con eso? Y te acercas y simplemente dices, ¿cómo estás?
¿En qué te puedo ayudar? ¿No? A veces creemos que necesitamos las mayores herramientas y las más caras para poder ayudar a nuestra gente, cuando a veces simplemente está en nuestra cercanía, en estar conectados con estas personas. Entonces, creo que por ahí se puede empezar. Sin dudas, y complementando lo que dice Nancy, que recursos humanos sea como un aliado del negocio, ¿no? Un par del negocio, que esté aliado junto con los líderes, eso potencia muchísimo más cualquier práctica, ¿no? Porque se pone en la cultura misma. No solo eso, ¿no? También apoyar el cuidado de la salud mental desde programas, prácticas de salud mental, la flexibilidad laboral, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, modelos híbridos de trabajo, jornadas flexibles, acompañamiento de los líderes sobre eso. Y algo muy importante que tiene que ver con lo que mencionaba de diversidad e inclusión, ¿no? Entender las singularidades, trabajar mucho la interseccionalidad de las personas. A partir de las singularidades, cómo se pueden construir prácticas acorde a la cultura. Y eso sin duda tiene mucho impacto en lo que es la productividad de las personas, la fidelización y la retención, ¿no? Y en la selección, obviamente, es una propuesta de valor inmensa. Perfecto, perfecto. Súper interesante lo que mencionan. Y en base a esto, ¿ustedes cómo imaginan que va a ser el futuro en el mediano plazo? Ay, esa pregunta está muy, muy difícil. Depende, ¿no? Para cada organización. O sea, el futuro cada organización lo va a pintar, pero si hablamos a nivel general, fíjate, creo que ya tenemos que hablar por gestión por objetivos, ¿no? O sea, seguimos trabajando y es impresionante que en las organizaciones se trabaja por hora pompa, ¿no? O sea, como le decimos aquí en México, o sea, inclusive hay organizaciones que tienen hasta un sistema donde checan si el colaborador está conectado a la computadora o no, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y eso es impresionante porque dices, híjoles, yo tengo colaboradores que mencionan, o sea, yo pongo, ya tengo hasta la clave de cómo poner que estoy trabajando, pero estoy haciendo otra cosa, ¿sabes? Y dices, pues eso no, en realidad no ayuda a las organizaciones. Entonces creo que si empezamos a gestionar por objetivos, que la gente sepa que tiene que dar un resultado, independientemente en dónde está, cómo está trabajando, en qué horario, creo que es algo que puede transformar a las organizaciones. Otra de las cosas es que hablamos de este equilibrio, calidad de vida, ¿no? Yo soy una fan de decir que el equilibrio no existe. Y te voy a decir por qué. Porque cada persona determina su propio equilibrio. Y ese es donde la organización y los líderes tienen que ser hábiles. Hay personas que aman estar trabajando y a lo mejor un fin de semana o piden sus vacaciones y se van. Hay personas que quieren salir temprano porque tienen hijos y volvemos a esta capacidad de los líderes de ver las cualidades de cada una o de cada persona. Otro de los temas es, aunque suene básico, pero creo que es algo que no está sucediendo en las organizaciones, es ¿qué acciones haces para reconocer, para valorar, para hacer sentir importante a tu colaborador, para hacerlo sentir que te importa como organización? La otra vez estaba con otra empresa y me dice, Nan, eso que vienes de empresas más felices, nosotros ya lo hacemos, o ¿a qué te refieres? Porque no entiendo, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando le hago la pregunta, bueno, contéstame la siguiente pregunta, ¿qué haces para cambiarle la vida a tus colaboradores? Recuerdo que se quedó callada y me dijo, bueno, todavía no estamos ahí, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas internas y a veces a los colaboradores les importa más que los ayudes a progresar, a avanzar, a sentirse valorados, a que tengas 355 iniciativas de bienestar que no ocupan las personas, ¿no? Y bueno, y ya para resumir, nosotros aplicamos un estudio de felicidad en el trabajo en donde detectamos, ya van más de 20,000 aplicaciones y detectamos cuáles son las 3 principales causas que hacen que una persona no se sienta feliz. Y me estoy yendo a un nivel superior del bienestar. El primero es certeza sobre el futuro. Si yo estoy en una organización que todo el tiempo me genera incertidumbre, con un líder que me genera incertidumbre, que me amenaza, que me dice que me va a correr, o en una organización que tiene cambios y no me avisa, no me notifica, yo no sé qué está pasando, me hace sentir, imagínate ahí el efecto de eso en mi salud mental, en mi salud física, en mi salud emocional. O sea, es impresionante. Luego viene el segundo, claridad en las tareas, ¿sabes? O sea, si yo no tengo claro qué se espera de mí, el impacto que mis tareas están teniendo, pues al final no me siento valorado, no me siento querido, siento que lo que hago no impacta y entonces ya no sé por dónde, ¿no? Hay muchos cambios en las organizaciones y de repente te toca hacer la chamba del leal, ahora fue tu jefe, bueno, a su chamba, ¿no? O su trabajo y entonces de repente es como,
O sea, y eso genera incertidumbre, nos conectamos. Y otro punto, y fíjense, los tres tienen que ver con liderazgo, es la justicia organizacional. Si yo siento que no me tratas como al de al lado, de una manera justa, de una manera equitativa, que no hay preferencias, que no hay favoritismos, o sea, si yo siento que no estoy tratado con justicia, pues también no me hace sentir bien. Y todo se liga al liderazgo, si se dan cuenta. Entonces, a veces hablamos de que el líder tiene que hacer o cambiar, pero si acotamos en estos puntos, podemos lograr que nuestra gente transite hacia un mayor bienestar y una mayor felicidad. Sí, sin dudas. Respecto al futuro, yo creo que es desafiante. Hay una base muy, muy importante ya dada, ¿no? Que ya estemos hablando de bienestar, que esté sobre la mesa estratégica, sobre la mesa de recursos humanos o de la sociedad en sí, ¿no? Es súper importante. Ahora el desafío es cómo trabajar habilidades interpersonales, que en el futuro del trabajo creo que de cara a bienestar es súper importante. Cómo vincularme con un otro, cómo trabajar en equipo, cómo ser más flexible. Mismo cómo gestionar el cambio para los líderes. En un contexto de incertidumbre hay mayor agilidad en los cambios, hay cambios estructurales todo el tiempo, entonces cómo adaptar mi mentalidad y mi comportamiento a esos cambios organizacionales, ¿no? Creo que el desafío mayor está puesto ahí, ¿no? En cómo trabajar las habilidades más soft, porque las duras, bueno, se puede trabajar desde una práctica más estructural. Ahora bien, lo soft, lo más personal, es el desafío de nosotros como líderes y cualquier organización. Buenísimo, sí, súper interesante, y también pensando en estos desafíos o lo que nos va a deparar el futuro en el mediano o corto plazo, y pensar también lo que demandan hoy los colaboradores, ¿no? Hay, creo que, un cambio de mentalidad muy fuerte, pensando en lo que cada uno quiere y cómo lograr este equilibrio, si es que lo hay o no, individual, pensar en cómo lo llevamos adelante, y las organizaciones se van también adaptando un poco a estos cambios que se van generando y sobre todo a las demandas. Y en base a esto, ¿ustedes cómo imaginan al colaborador del futuro? O sea, en función de estos cambios que vemos en las organizaciones, que vemos un colaborador también más nómade, que puede lograr trabajar y también disfrutar de la vida. ¿Cómo lo imaginan? Esas preguntas, Dios mío. Pero bueno, a ver, déjame, te doy desde mi experiencia. Creo que van a ser colaboradores más libres. Los colaboradores ahora ya se dieron cuenta qué es lo importante para sus vidas. ¿Sabes cuáles son sus necesidades vitales? Y con base en eso ahora ellos son los que seleccionan a las empresas. Ya las empresas no están seleccionando a los colaboradores. Ahora los colaboradores se dan el gusto de saber con quién quieren trabajar. Entonces creo que hablar de libertad, de flexibilidad, ¿no? De hacerme sentir importante, sentir que yo progreso, sentir que soy importante también para mi líder, no solamente para la organización. Fíjate, esto es importante porque luego la organización te hace sentir importante, pero el líder no, o viceversa. Entonces, creo que el colaborador del futuro va a ser más exigente, vas a ver, ya no le van a tener miedo a la búsqueda del trabajo, va a ser más intolerante. Si no me gusta donde estoy, con permiso, chao, acá haré otra fila. Ya no le tienen miedo a quedarse sin trabajo, ¿sabes? Y eso es algo que nos va a desafiar a las organizaciones para poder transformarnos y ser mucho más productivas, pero a la vez van a ser colaboradores más productivos, colaboradores que van a aprovechar más el tiempo porque quieren su libertad, quieren, ¿sabes?, terminar en 3, 4 horas y irse a la playa. Me acuerdo que estaba hablando con un colega que me dice, mi hijo está en Cancún. O sea, ahora vive en Cancún, trabaja desde Cancún y él termina, se apura y se van a la playa. Y entonces ahora que se quiere ir a Londres y entonces son gente que va a estar transformando la forma de ver el trabajo. Ojo, inclusive no tiene que ver con la generación, ¿sabes? O sea, tengo colegas que ya tienen mi edad, 40, 50 años, y que amaron la libertad, amaron esta forma de trabajo. Entonces no es un tema generacional, es un tema situacional, y creo que eso está muy bien también para desafiarnos también como líderes, ¿no? Creo que está lindo poder trabajar desde cualquier parte del mundo a la hora que para ti sea importante, siempre y cuando des resultados. Sí, y la libertad creo que también va a estar enmarcada en la adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Y el desarrollo del talento. O sea, yo elijo un lugar para trabajar porque quiero, además obviamente de conseguir un sueldo, que es lo que me hace vivir día a día, también crecer profesionalmente, ¿no? Como persona, y el conocimiento va a ser central en
en el futuro inmediato ya, ¿no? Como que todo el tiempo los talentos están queriendo crecer profesionalmente y seguir aprendiendo. Sin duda va a estar centrado el colaborador de futuro en ese marco, ¿no? Buenísimo. Bueno, Nancy, Luján, muchísimas gracias por haberse sumado a este episodio. Creo que fue súper interesante y esperemos que también a los líderes de las organizaciones se puedan haber llevado algo para poder tomar algunas claves y algunas herramientas para promover el bienestar, que esperemos que sea de esa manera. Así que les agradezco nuevamente por haber participado y nos encontramos en el próximo episodio de Salud Digital. Muchas gracias. Salud Digital, un podcast de Doc24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.